a la Fraternidad del Carmelo Seglar de Cádiz con el agradecimiento por el servicio que prestan con estos comentarios. En la 11ª semana del año cristiano. Tradicionalmente en España, el tiempo pascual se concluía con la solemnidad del Corpus Christi, ya que por un privilegio pontificio se nos concedía la facultad de cumplir con el tercer mandamiento de nuestra Madre, la Iglesia, el de la comunión por Pascua Florida, hasta ese día. De ahí que en los textos litúrgicos de la solemnidad del Corpus tengan incluido el Aleluya como se hace durante el tiempo pascual. Aprovecho esta ocasión para recordarme a mí mismo que los mandamientos de la Iglesia son tan puntuales como los de la ley de Dios y que aunque son 5, también nos obligan y sobre todo nos recuerdan la necesidad de comulgar y de confesar al menos una vez al año. En la fiesta del Corpus hemos podido comprobar la luz que aporta el Espíritu Santo en nuestro interior, haciendo posible aceptar y vivir lo que se nos dice de los misterios de la fe, secretos descubiertos para nuestro bien. Recordando que enseña nuestro Padre San Juan de la Cruz que Dios hace con el hombre al modo del hombre, la palabra del Señor cada semana nos acerca al conocimiento de Dios, poniendo a nuestra capacidad. Por eso, en los domingos sucesivos, también escucharemos milagros y discursos puestos a nuestra capacidad, a nuestro saber y entender. Jesús habla y cuando hace, es decir, cuando actúa, también habla. Por algo Él es la palabra que Dios tiene dicha al mundo. Hoy nos recuerda cuál es el tema central de la predicación de Jesús: el reino de Dios. Un concepto que en palabras de San Pablo se expresa con que Dios sea todo en todos. Somos obra y a la vez colaboradores. Por eso hay que ir a los ritmos de Dios. Él no tiene prisa, es el dueño del tiempo, porque es suya la eternidad. Su paciencia se asemeja a la del dueño del campo que siembra la semilla y le da tiempo para que produzca la cosecha de noche y sin saber cómo, porque lo sembrado es bueno. Este proceso del crecimiento es para San Pablo un modo de experimentar la confianza en Dios. Caminamos sin verlo, guiados por la fe, y de tal modo que se prefiere el destierro del cuerpo para vivir junto al Señor. El texto de la segunda carta de San Pablo a los Corintios de hoy nos ayuda a comprender que los santos, como por ejemplo nuestra Santa Madre, sean capaces de decir: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. No es desprecio de lo que se tiene, o poco reconocimiento del valor de lo recibido, sino que habiendo tocado el misterio por la fe, no satisface ya nada que no sea ver, contemplar claramente lo que se ha intuido desde la fe. Se nos ha metido Dios en nosotros de tal modo que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Lo enseñó San Pablo, lo entendió la Santa y nos lo dejó como meta al final de las moradas. Ese es el sentido que damos al texto del profeta Ezequiel, que es la primera lectura de hoy, y que no es tanto que eleve al árbol pequeño dando lugar a la humillación del soberbio, cuanto que el pobre y el humilde es objeto del amor de Dios y es más capaz de dejarse moldear por Él. Por eso los pobres y los pequeños
son sus preferidos. Por eso, en el Salmo 91 se nos recuerda que igual que embellecen el paisaje la palmera y el cedro del Líbano, así son los justos en medio de un mundo que no los merece. Sola su presencia proclama que el Señor es justo, que no existe la maldad. El Evangelio de San Marcos nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra capacidad y actitud ante la palabra. Ella es viva y eficaz. Y como es medio de expresión, se sirve del lenguaje con toda su riqueza. Entre esos elementos están las parábolas. A Jesús le servían de medio para explicar las verdades de Dios. Muchas necesitan una explicación, por eso a los discípulos se las explicaba en privado luego. Otras, la sola contemplación. Ese es el hablar Jesús, el explicar Jesús en privado, porque están sacadas de la vida diaria y cuando se las contempla, enriquecen en mayor o menor medida, pero enriquecen. La contemplación siempre es aumentar el caudal. Una semilla es un proyecto de vida, la lleva dentro. Hay que darle su medio y también su tiempo. No se puede ir a buscar el fruto en el momento de la siembra. Hay que tener paciencia y también cuidado. Y por eso aprovecha Jesús para enseñar que las cosas de Dios se hacen así, porque cuenta con los hombres y estos necesitan tiempo para hacerse. Así, un sabio fue primero un niño que tuvo que aprender a leer. Un campeón medalla de oro tuvo que aprender a andar. Un cantor primero aprendió a hablar. El reino de Dios, que es el mismo en la historia, primero fue anunciado y luego vivido por Jesús para convencernos que para ser como Él, hacer todo y siempre solo el bien, es necesario acoger la semilla que es la palabra de Dios y darle el tiempo para que se transforme en el interior y luego sirva de cobijo para que las aves del cielo aniden en él. Lo que se siembra en nosotros en el bautismo es para servir de amparo a los que nos rodean. Por eso el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero es capaz de servir de cobijo y de morada a las aves del cielo. Nuestro Padre San Juan de la Cruz, contemplando este misterio de vida, dice que es el fuego interior quien transforma la vida de la semilla. Pero el fuego del Espíritu también transforma nuestra vida, que para llegar a donde no sabemos, pero lo deseamos, hemos de ir por donde no sabemos, que es el dejarnos cambiar en otra cosa mejor que todavía no somos. Y así, la palabra escuchada se puede interpretar literalmente, con el sentido que cada palabra tiene, o comprendiéndola en su contexto, por otros textos similares, paralelos, o de un modo místico, descubriendo la riqueza que encierran las palabras, cuanto ellas evocan y dicen cuando son contempladas. Ese es el modo como el Carmelo vive, meditando día y noche la ley del Señor, como lo enseñó con su vida nuestra Madre Santísima, que dio vida a la palabra y nos la dio en Jesús y nos enseña a hacer
cómo hacer lo que Él os diga.